Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar esta mañana y te agradezco enormemente, Mauricio, que estés con nosotros. Mauricio Cinesio es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados aquí en Querétaro, capítulo Querétaro. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos tus radioescuchas. Agradecerte enormemente que estás con nosotros, pues sin duda el gran tema de las últimas horas sigue siendo la reforma al Poder Judicial. La aplanadora 4T, pues bien aceitadita, ya la pasó entre gritos y sombrerazos, pero ahí en la Magdalena Mixhuca. Ahora viene evidentemente lo que pasará en el Senado. Ayer Gerardo Fernández Noroña acusó recibo de esta minuta que ya les llegó ahí al Senado y dice que el próximo miércoles habrán de discutirla en el Pleno. ¿Qué crees que va a pasar de aquí entonces? Híjole, mi querido Ángel, pues vivimos tiempos complejos que como bien dices, digo, y no son de precisamente de estos días. Ya llevamos varias semanas con este tema que realmente yo creo que el ciudadano y los mismos legisladores que están votando esa reforma y en específico los legisladores que la están votando en sentido positivo, ¿no? Yo creo que, y me he atrevido a decirlo así en otras entrevistas, que me parece y casi podría estar seguro que el 90 o 95% de esos legisladores ni siquiera se han puesto a estudiar a conciencia y a leer ese dictamen, cómo viene, porque esto nos va a traer consecuencias fatales. Vamos a llegar a situaciones que no se habían vivido en este país. Vamos a ir en decadencia. Me parece a mí que, y concuerdo contigo, yo creo que muchos de los legisladores ni se han dado tiempo de revisar exhaustivamente lo que dice ahí, ni las consecuencias que tendrá a mediano y largo plazo. De inicio, y lo hemos venido contando aquí en RR Noticias, me parece que va a dejar un enorme arranque de sexenio fracturado para la doctora Sheinbaum, porque todo esto pues, hará que el campo de la negociación política sea pues un campo minado, porque ¿quién se va a sentar a platicar con alguien que 15 días antes o un mes antes permitió que se dieran estas instancias donde pues ha venido la 4T pisoteando a todos? Sí, yo creo que espero que no suceda. Todavía sí. Hay cosas por hacer jurídicamente hablando. Este proceso legislativo, como tú bien has visto y si lo han seguido un poco el tema, ha estado viciado en muchos aspectos. Ahorita pues habrá seguramente impugnaciones y bueno, a lo mejor hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Pero ya los constitucionalistas, los expertos, bueno, pues ya tomarán cartas en el asunto. Pero lo que sí es una realidad es que yo creo que esta actual administración deja un camino muy minado, un camino con muchos obstáculos, y que eso no abonan a la vida democrática de este país. Debemos entender también que este tema de la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, tenemos que entenderlo como sociedad y bueno, obviamente a nosotros como abogados nos interesa mucho el tema, nos atañe, pero no nos debería importar nada más a los abogados. No es un tema de jueces y abogados y magistrados, es un tema que nos debe de importar como sociedad. Y yo sí noto una gran apatía. Una gran apatía del ciudadano en enterarse exactamente de qué es lo que está en juego y de lo que está sucediendo. También es cierto que el ciudadano ha estado siendo engañado porque no se le está diciendo las cosas como son en realidad. Si tú revisas ese dictamen de reforma en sus 280 páginas,
Realmente no es el tema de si van a ser votados o no por voto popular, que digo, evidentemente no, el voto popular en un tema de elección de juzgadores, de personas que imparten justicia, pues no es lo ideal, no es lo idóneo ni es lo ideal. Claro. Pero lo que están haciendo es que están poniendo a las personas afín para que finalmente sean votadas. Por supuesto. O sea, es darle a tole con el dedo al ciudadano, es así con todas sus palabras, y vemos que también, o sea, es cooptar el poder. Es cooptar el poder porque ahí va a haber un tribunal de disciplina, llamado disciplina, conformado ahí por 5 personas que tendrán todo el poder para que la persona juzgadora de aprobarse esta reforma, que vaya o que dicte una resolución en contra de los intereses del gobierno, pueda ser sancionada, pero no nada más sancionada pecuniariamente con una multa o destituida, no, o sea, la pueden encarcelar, deshabilitar, etcétera. Entonces, yo creo que esto no deja absolutamente nada bueno. Lo he venido diciendo en un sinnúmero de veces, no es un tema personal que como abogados no nos convenga y por eso traigamos este discurso, por supuesto que no, es algo que va a afectar a cada uno de los mexicanos, va a afectar la economía, ya lo hemos estado viendo, los que han seguido un poco las noticias, ya inversiones extranjeras han frenado su inversión porque no saben en qué escenario estamos. Respecto a la seguridad y certidumbre jurídica que capitales tan grandes como los que luego se invierten por parte de empresas extranjeras, pues no saben en dónde van a poner su dinero, ¿no? Si no hay certeza jurídica, ¿cómo le garantizas a una empresa extranjera que venga y que no le cambien la jugada, como ocurrió, por ejemplo, por poner un caso, el tema de la famosa reforma energética, donde se les prometieron ciertas condiciones y a la hora de la hora hubo un vuelco ahí? En fin, pues dará mucho de qué hablar este tema y yo quiero, si me lo permites, Mauricio, extenderte la invitación para que sigas acompañándonos y que podamos seguir hablando de estos temas. Mauricio, ha sido un gustazo recibirte esta mañana. No, al contrario, nada más para terminar, sí es un tema. Bien lo decía, tuvimos un foro que lo hicimos de Barra Mexicana, Colegio de Abogados aquí en Querétaro. Estuvo con nosotros el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y hay que seguir de manera muy puntual esto porque no está perdido todo. Hay ventanas de posibilidad de que esto no suceda. Yo espero que así sea, y esto va a ir avanzando de momento a momento. Entonces, yo creo invitar al ciudadano que se interese y realmente que participe en esa protesta de lo que no nos conviene como sociedad a los mexicanos. Ojalá que así sea. Mauricio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ángel. Mauricio Sinesio es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Querétaro, con ustedes esta mañana en RR Noticias. Son las 7:36.